Muchas gracias, Rocío. Buenos días de nuevo. Voy a intentar ajustarme al tiempo, ya que vamos mal, y simplemente dar unas pinceladas de lo que es la filosofía, el concepto que nosotros tenemos de programa de seguimiento, concepto que luego será explicado con mucho detalle por Ruth y por José Miguel Barea. La primera cuestión es, cuando uno aborda un proyecto de esta magnitud, la primera cuestión es qué medimos. Uno puede ponerse a pescar como sin saber muy bien qué va a pescar, o puede dirigir su pesca. Evidentemente, en el ámbito científico todos me diríais que hay que dirigir la pesca. Entonces, las preguntas hay que formularlas, como cualquier trabajo de investigación. ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, en ese que medimos, una máxima que tenemos nosotros es esa frase que hay debajo, que dice algo así como: hay que saber lo que se busca, hay que saber lo que se quiere hacer. Eso, evidentemente, en el ámbito del trabajo científico todos lo tenemos incorporado, y en el ámbito de un proyecto de esta magnitud también es un pilar necesario para no perderse en los detalles, porque evidentemente un programa de medición de cualquier cosa puede medir infinitas cosas, y la cuestión es por qué y para qué, o sea, para qué se utilizan esas variables y por qué no se miden otras, ¿no? Entonces, este es el primer diseño que hicimos, muy general, que se basaba fundamentalmente en la estrategia Glo-Chamorro, que era el marco, el contraste internacional, y también intentaba poner en valor lo que se había hecho ya en Sierra Nevada. Es decir, lo que hemos intentado evitar es echar tierra por encima del trabajo ya hecho. Al revés, lo que hemos intentado siempre es poner en valor lo ya hecho e integrarlo en un contexto, digamos, organizado y ordenado, de acuerdo a los estándares de un programa internacional. Y de ahí surgió esta primera aproximación, que recogía lo que ya se había hecho y se añadían algunas piezas nuevas, sobre todo toda la parte ecosistémica, de factores abióticos, socioeconómica, procesos, que no estaban incorporadas en los trabajos previos y que sí que lo demandaba una estructura, digamos, de programa de seguimiento de cambio global, siguiendo esos estándares internacionales, ¿no? Siguiendo en la tónica de lo que en el contexto científico entendemos perfectamente, todos sabemos que un proyecto de investigación siempre pivota en una buena pregunta, ¿no? El tema de las preguntas, la hipótesis, es en nuestro mundo, en nuestro ambiente normal, ¿no? Pero ese también es el mundo de los programas de seguimiento, y es el mundo, digamos, la herramienta con la que se pueden acercar los gestores a resolver sus problemas. Es decir, un programa de seguimiento debe de pivotar sobre buenas preguntas. Los científicos nos hacemos preguntas, los gestores también deben de hacerse preguntas a la hora de abordar sus problemas de gestión, ¿no? Entonces, ahí os cito un trabajo de Lindemeyer y Likens, de TRI, hay muchos más que seguro que muchos de vosotros conocéis, en los que ponen énfasis en esa idea de que un programa de seguimiento, primero, el valor que tiene per se un programa de seguimiento, y segundo, que la filosofía, la cuestión conceptual es muy parecida a la que se sigue cuando uno aborda un tema puramente del ámbito de la investigación. No son mundos diferentes, son mundos con una aproximación filosófica bien parecida. Evidentemente, esta aproximación, este intento de no pescar cualquier cosa, sino que dirigir los esfuerzos y apuntar a prioridades, se hace en un marco. ¿En qué marco? Pues el paradigma que proporciona el cambio global, que es el que te dice qué es lo que se supone que va a pasar, qué es lo que está pasando y qué escenarios son los previsibles, ¿no? Entonces, trabajamos bajo ese paradigma. Entonces, ahí es donde apuntan todas las prioridades y todos los esfuerzos que hacemos de medir determinadas cosas, y ahí apunta el por qué medimos determinadas cosas y otras no. Entonces, eso evidentemente ya nos diferencia netamente de lo que sería un programa de recoger información en genérico del estado de los recursos naturales, ¿no? Aquí vamos con la idea de fondo del cambio global, con todos los efectos provocados por el hombre, cambios de uso, clima, etcétera, y por consiguiente hacia ahí hay que apuntar las prioridades, ¿no? También, evidentemente, otro de los perfiles que ya comenté en la charla anterior y que se puso de manifiesto por Javier y por Tomás es la necesidad de mirar afuera. Es decir, un programa de este tipo tiene que tener una vocación de contraste internacional necesariamente. Entonces, ahí viene la idea de continuamente estar pensando en qué se hace en otros sitios, con una estructura biofísica parecida y con la idea de capturar información sobre los procesos que están ocurriendo a escala global. Ese contraste internacional ya lo hemos comentado antes, y de ahí pues se derivan, además de aunar esfuerzos y contrastar las cosas que estamos haciendo, pues las prioridades. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué se va a abordar en primer lugar? ¿Qué cosas se consideran prioritarias? ¿Y cómo se van a abordar esas cosas?
Evidentemente esto exige un esfuerzo de coordinación sin precedentes, al que no estamos preparados. Yo no estaba preparado, y imagino que en principio ninguno de los que participábamos. Implica trabajar con organizaciones, fijaros todas las siglas que hay aquí, pues con todas ellas tienes que establecer contactos en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito andaluz, equipos diferentes, de distinto tipo, de distinto perfil profesional, es decir, es un auténtico reto profesional, que lleno de dificultades, como no podía ser de otra manera, pero hay que abordarlo de esa manera. Y todos tenemos que ser conscientes de que una empresa de esta magnitud solo se puede abordar cuando uno lleva, por decir un símil, muchos gorros encima, y no pretender que un solo gorro es el que pretende asumirlo todo, ¿no? Porque es una apuesta que tiene un sello internacional, que tiene una raíz local y que lo aúna absolutamente todo, ¿no? Y que pretende maximizar esa colaboración entre todos los organismos y todos los participantes. Otro sello importante de nuestro programa es el pasado, conocer el pasado para entender el presente y así intentar pronosticar. Cuando uno habla de programa de seguimiento de cambio global, cambio climático, normalmente todos nos vamos al pronóstico de futuro y nos olvidamos que el pronóstico de futuro depende en buena medida de lo que la tendencia pasada. Es decir, nosotros vivimos una lámina superficial ecológica que es tiempo cero y eso poco nos sirve para ver qué va a pasar en un futuro. Lo que sí nos sirve de verdad es la serie temporal previa. Entonces, ese esfuerzo lo hemos puesto en nuestro programa y, de hecho, en el dossier que tenéis, me imagino que o a lo mejor os ha sorprendido, la extensión que se dedica a la parte de retrospectiva, pero es que es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria para ser capaces de hacer una gestión a tiempo actual, sabiendo lo que pasó antes y de esa manera intentar proyectar al futuro. La foto es de Sierra Nevada, bueno, aquí tenéis los picos, de hace ya bastante tiempo, no la foto, perdón. Esto es un cuadro, ¿no? Entonces, un poquito para saber cómo estaba Sierra Nevada pues hace 100, 200 años, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, otra de las cuestiones fundamentales de los perfiles específicos de nuestro programa, este quizás más específico nuestro, pero que conecta perfectamente con la filosofía del programa UNESCO que nos ha explicado antes el profesor Schaff, ¿no? Que es la necesaria unión entre investigación y gestión para construir proyectos de gestión adaptativa. En este sentido, pues en este flujo, que en su momento se elaboró en una reunión de un programa internacional donde yo participaba, el programa Scope, hace más de 10 años, se elaboró este diseño y luego pues lo hemos ido mejorando y alimentando entre todos. La cuestión clave es problemas ambientales que puede detectar tanto el científico como el gestor. A veces detectamos de la misma manera el mismo problema, aunque lo llamemos de forma distinta, pero es el mismo problema que estamos detectando. De ahí se deriva una serie de objetivos, que son comunes, que pueden ser comunes, y a partir de ahí entraría un trabajo más de diseño, colecta de datos y análisis e interpretación que compete al personal que está más capacitado para ese tipo de trabajo. Esa información se pone en manos del gestor, que es al que le compete la toma de la acción, eso no es trabajo nuestro, es trabajo suyo, y a partir de ahí se puede hacer una evaluación de ese proyecto de manera que se vea realmente si los objetivos que se plantearon se están cumpliendo o se apartan, la trayectoria se aparta de lo previsto y hay que hacer otro tipo de actuaciones. Esto es un proyecto de gestión adaptativa que no es ni más ni menos que gestión a tiempo real, en la que implica actuación y seguimiento de la actuación. Y ahí es un terreno en el que claramente, de forma fructífera, pueden trabajar investigadores y gestores. Ejemplos de ese tipo que mañana veremos con detenimiento, pero simplemente mostraros dos que se están ahora mismo poniendo en marcha, gestión de nebrales y de robledales, en los que se intenta aunar ese doble esfuerzo por parte de investigadores, por parte de gestores y la idea de un seguimiento para ver realmente el éxito de las actuaciones. Bien, otro de los perfiles de nuestro proyecto es la formación continua. Esto es fundamental. Todos tenemos que estar en continua formación, todos. En el ámbito científico, pues parece que lo podemos tener quizás más claro, continuamente hay que leer papers, ver lo que escriben los otros colegas y continuamente estás... Pero eso hay que trasladarlo a todas las esferas y todo el mundo tiene que estar formándose y todo el mundo aprendiendo de los otros colectivos profesionales. No solo yo de mis colegas científicos, sino yo también de los técnicos, de los problemas que ellos tienen y los técnicos a su vez de los nuestros. Entonces, esa labor de formación cruzada a distintos niveles, hemos intentado sacarle el máximo rendimiento en la medida de nuestras posibilidades y creo pues que ha dado sus frutos, ¿no? De esa labor de formación y de esa búsqueda de contrastes internacionales, pues salió la delimitación de prioridades en el programa de seguimiento. Y aquí tenéis, como aparece en la wiki nuestra, el programa de seguimiento, los ámbitos temáticos que se determinaron en la reunión de Granada,
se determinaron esta lista de ámbitos temáticos y luego esa relación de ámbitos temáticos fue hecha suya por LTR España, de manera que ahora mismo esta lista es la que LTR hace suya en cuanto a ámbitos temáticos prioritarios por los que debería de caminar los proyectos de seguimiento de cambio global en España y, por supuesto, esto conecta con Glochamore y con todo el resto de iniciativas internacionales del mismo perfil, ¿no? Estos son la denominación de los ámbitos temáticos y, si os fijáis, además lo tenéis en el dossier, en realidad detalla esos ámbitos temáticos, ¿no? Luego, si lo vais viendo, el dossier los tenéis prácticamente todos. Al lado de cada ámbito temático hay una persona de referencia, en la mayoría de ellos, que es un investigador de reconocido prestigio externo que aporta conocimiento y experiencia de cómo se está organizando ese ámbito temático en otros lugares. Entonces, la idea es que cada ámbito temático tenemos a Craig Allen, a Scott Anderson, depende de cada... el ámbito temático, pues es el perfil profesional de cada uno, ¿no? Jordi Catalán, que lo tenemos aquí presente, es nuestro experto en relación con los sistemas acuáticos de Sierra Nevada, Lucas Alado en física aplicada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la idea con esto es tener un experto externo que nos pueda asesorar en un momento dado sobre cómo ese ámbito temático se está desarrollando en otros lugares que él conoce por su experiencia. ¿Vale? Eso es otro ingrediente fundamental de nuestro programa de seguimiento. Y lo que hemos pretendido, esos ámbitos temáticos, desarrollarlos al máximo. Esto es un pantalleo de la wiki nuestra, donde tenemos, por ejemplo, ámbito temático, usos del suelo. Entonces, lo que pretendemos es, por un lado, lo que tenemos para cada ámbito temático. Descripción de la situación actual, en qué estado se encuentra ese problema. En este caso, por ejemplo, la regeneración del robledal o el estatus de los bosques en Sierra Nevada. Cuestiones científicas a abordar en el marco de ese problema. La limitación en regeneración o la limitación en expansión altitudinal se debe a una falta de producción de bellota, se debe a un problema de pastoreo intensivo, etcétera, etcétera. Descripción de posibles escenarios, de qué puede ocurrir dependiendo de lo que ocurra climáticamente o depende de lo que ocurra según la estrategia de gestión que tengamos, ¿no? Luego abordamos un modelo conceptual y desarrollamos un programa de seguimiento para ver realmente cómo está ocurriendo con las medidas de gestión que hemos puesto en marcha, qué resultados están teniendo. Bien, pues todo eso se complementa con la toma de datos, la captura de información y la integración en Linaria. Esto es un ejemplo de lo que pretendemos hacer para cada uno de los ámbitos temáticos que tenéis en el dossier y que en algunos casos lo tenemos ya bastante más avanzado. En todo este flujo, evidentemente, aquí coexisten, conviven investigación y gestión de forma, digamos, automática y fácil. Otra característica de nuestro programa es lo que podríamos llamar la búsqueda de lo esencial. Un problema no es problema, pero es lo que suele ocurrir cuando uno habla con alguien que conoce muy bien un tema, que es que pretenda medir muchas cosas en su ámbito de especialidad. Entonces, la cuestión es acotar ese universo de cosas que se pueden medir a aquellas que son realmente necesarias en el marco de un programa de seguimiento de cambio global. Entonces, en el caso de, por ejemplo, el seguimiento de especies, pues acordamos que básicamente lo fundamental eran las tendencias poblacionales. Entonces, el número de pétalos, el número de flores, el número de visitas florales, entonces son detalles de biología que pueden ser relevantes en el contexto de un proyecto de historia natural, pero no son relevantes en el contexto de un programa de seguimiento de cambio global. Entonces, eso a veces cuesta trabajo que se entienda y es una dialéctica interesante porque estás peleando con un profesional que quiere hacerlo lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Y tú lo que le intentas ver es que de la información que él puede tener, cuál es realmente válida en el marco de un programa de seguimiento. Y ese ejercicio de quintaesenciar nos lleva a marcar para cada ámbito temático lo que sería la nota esencial. Es decir, en términos musicales esto sería una aproximación mozartiana, ¿no? Vamos buscando una nota que es fundamental, si la quitamos se cae entera la melodía. Pero esa nota tiene que estar, pero solo una, no puede haber más de una, ¿vale? O por lo menos que no haya muchas, además de ese ejercicio de quintaesenciar, es fundamental el rigor metodológico. Eso es una de las cosas que nos piden todos los programas internacionales, que las variables se midan con protocolos estandarizados, reconocidos y de la manera más, digamos, rigurosa posible. Bien, pues eso, evidentemente, lo que nos lleva es a desarrollar un protocolo en el que primero se definen las variables, ese ejercicio de quintaesenciar que os he dicho, de no medirlo todo, sino solo aquellas cosas que realmente son necesarias para el problema en el marco del cambio global que estamos abordando. Medir esas variables y ya ajustar la escala espaciotemporal de referencia más idónea.
El diseño, evidentemente, es idéntico al que haría un proyecto científico, un estudio científico, lo único que varía a lo mejor es el número de réplicas o la extensión espaciotemporal o la extensión espacial. Lo que intenta es maximizar la serie temporal, evidentemente. Entonces, este ejercicio, para todos y cada uno de los bloques de indicadores que tenéis en el dossier, se ha hecho, lo tenéis explicado al principio, y lo que pretende es ajustar la mejor escala espacial de resolución y la mejor escala temporal y la periodicidad idónea para conseguir la serie temporal más representativa posible de cara a lo que se pretende medir, ¿no? Y de ahí, pues, el resultado es el programa de seguimiento que tenéis en el dossier, donde se explican ya con todo detalle cada uno de los diferentes aspectos y que, bueno, que va desde la reconstrucción del pasado hasta las cuestiones ligadas a la socioeconomía y a la gestión medioambiental, ¿no? Toca diferentes palos, todos conectan perfectamente con la estrategia Glochamore, todos conectan perfectamente con la estrategia LTR y todos, en definitiva, pues dan una idea bastante adecuada de cómo puede afectar el cambio global a los ecosistemas de montaña y, por otro lado, cómo los ecosistemas de montaña pueden potencialmente adaptarse a esos previsibles cambios. Y ya para acabar y dar paso a mis compañeros que van a detallar todo esto, pues una breve reflexión sobre la razón de ser de un programa de seguimiento. Esto puede uno pensarse, esto es una modernura, otra forma de hacer lo mismo, siempre. Yo creo que aquí tenemos un problema de filosofía de fondo, es decir, muchas de las cosas que nos pasan es porque vamos mirando solo al corto plazo y en el trabajo de cada cual solo nos dedicamos a apagar fuegos. Eso pasa a nivel político, a nivel económico y pasa en la universidad y pasa en todos lados. Es una vida a corto plazo, a toda velocidad. Conviene, evidentemente, mirar un poquito más a largo plazo y ver todas las cuestiones, desde la economía, que os voy a contar, hasta las cuestiones ambientales, desde una perspectiva más sosegada, donde el medio y largo plazo pues tome protagonismo. Entonces, desde esa perspectiva, pues probablemente las cosas se podrían abordar de otra manera. De ahí las nuevas formas de gestión que planteamos en esta propuesta de gestión adaptativa basada en esta necesaria visión a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, aquí he puesto una relación de cuestiones claves que pueden ser abordadas en un programa de seguimiento y que dan un valor adicional a lo que tradicionalmente se ha hecho si se ordena de otra manera. Muchas veces tienes tú los elementos, lo organizo de otra manera y le saco un valor añadido adicional, ¿vale? Por ejemplo, esa evaluación a largo plazo de ecosistemas, variabilidad natural y tendencias de cambio ambiental, tenemos muy poca información, muchas series inconexas, bueno, pues poner en valor esas series es muy importante. Si eso lo ligamos a las perturbaciones causadas por el hombre a nivel local y global, pues mucho más, porque ya estamos sabiendo del sustrato de variabilidad natural, qué proporción corresponde al impacto humano. Y es una cuestión clave que tenemos que ser capaces de responder cuanto antes. Diseccionar lo que es variabilidad natural de lo que es variabilidad debida al impacto humano. Proporcionar una infraestructura que facilite a la comunidad investigación sobre los ecosistemas, en particular en el ámbito del cambio global. Claro, esto es una plataforma para que vosotros podáis trabajar al conocer más cosas, al conocer más aspectos integrados entre sí. ¿Cómo se puede investigar de esta visión más global, ¿no? Generar y gestionar series temporales extensas. Pues las series temporales, el valor que tiene. Yo siempre he escuchado que hacer ciencia es plantear hipótesis y hacer experimentos. Y es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. No solo se hace ciencia haciendo experimentos. Explotando series temporales, claro que se hace ciencia también. Eso tiene un valor tremendo. Y tenemos que ser capaces de reconocerlo, ¿vale? Porque es una herramienta que tenemos ahí que nos va a dar una información tremenda. Pocas cosas han cambiado, a mí siempre se me viene a la cabeza, más nuestra visión de lo que está ocurriendo que la serie temporal de Mauna Loa. Y eso no es un experimento, eso es una serie temporal. O sea, que cualquier ejemplo que se nos venga a la cabeza, no hacer la importancia que tiene poner en valor esos datos, ¿no? Generar información y herramientas para una gestión del ecosistema basada en el conocimiento científico. Ese conocimiento científico, Javier comentaba antes que había la demora entre cuándo se producía y cuándo se aplicaba, y es cierto, y ocurre aquí, y ocurre en los países más desarrollados. Y es un problema tremendo. Tú, como gestor, aplicas conocimiento, el conocimiento científico-técnico, porque todo es conocimiento, que esté lo más actualizado y lo más contrastado posible. Y es un programa de estas características, es el que tiene las herramientas para que se produzca esa actualización y ese trasvase fructífero, ¿no?
Luego, otras cuestiones claves es que, evidentemente, un programa de seguimiento no es meter más dinero para seguir haciendo lo mismo, ni meter más dinero para gastar más. No, es meter el dinero justo y necesario para generar una serie de servicios que antes no se producían. ¿Vale? Hay que generar un valor añadido que antes no se producía. Y la cantidad de recursos, la justa y la necesaria. O sea, no se trata de que esto sea un pozo sin fondo, sino que por cada euro que se invierta se genere un valor añadido muy superior. Se trataría de generar una red de usuarios finales, en los cuales los investigadores son una parte fundamental, pero evidentemente hay muchos más potenciales, ¿no? Todas las administraciones, empresas de consultoría, etcétera, etcétera. Es decir, que de este tipo de propuestas, de proyectos, hay mucho beneficiario potencial que debería de aprovecharse, ¿no? En sentido bueno. Conexión con planes de seguimiento, lo que son los planes de evaluación ambiental estratégica, también debería de conectarse estrechamente con proyectos de estas características y utilizar la red como un sustrato de acciones de investigación sobre el funcionamiento de los ecosistemas en el contexto del cambio global, resaltando un poco lo que decíamos antes. Todo lo que tenga que ver propuestas de acción y de investigación relacionadas con el cambio global que intenten canalizarse a través de una columna vertebral que da estos programas de seguimiento. Estos programas tienen que conectarse, evidentemente, con redes internacionales a largo plazo, eso es una necesidad obvia, y que tiene que tener sus apoyos y no sus limitaciones. Esto hay que entenderlo, hay que apoyarlo, que insisto que muchas veces no acaba de entenderse bien. La necesidad de llevar muchos gorros puestos, y eso es absolutamente necesario. Es fundamental que estas redes aparezcan en la legislación, que se cree norma que las apoye, y afortunadamente en Andalucía existe ya esa norma. Ha sido absolutamente pionera dando ese paso. Es fundamental que esto salte del voluntarismo de un señor como Javier Sánchez, un señor como Regino Zamora, como Pepito Pérez, que deciden intentar apoyar ideas de este tipo y a ver hasta cuándo aguantan. No, esto tiene que durar más que las personas, y la forma de que dure más que las personas es que pase la normativa, ¿no? Y evidentemente hay que implicar aquí a las organizaciones ambientalistas, esta también es su casa, ¿no? Esto debe ser absolutamente para todos. Es una propuesta que tiene muchos posibles usuarios y todos deben de intentar hacer la suya. Y bueno, ya sí, para acabar, pues simplemente pues resaltar que aquí yo personalmente me siento muy afortunado, no solo por haber hecho un trabajo que me ha llenado mucho profesionalmente, sino porque he tenido la suerte de trabajar con gente tremendamente válida, tanto en mi grupo del CEAMA como en la Consejería de Medio Ambiente, el equipo de la Dirección del Parque Nacional, el equipo de la empresa que ejecuta este proyecto, y esas personas son absolutamente claves para que esto ahora mismo siga adelante, ¿no? Resaltar simplemente la labor de Francisco Javier Bonet como coordinador de toda la parte del sistema de información, que es absolutamente clave, y luego el resto de personas, Ramón Pérez, Blas Benito, Antonio, que han hecho su trabajo, Ricardo, en jornada, como yo digo, de mañana, tarde y noche, que es el horario que tenemos en el CEAMA, y bueno, con muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión. Detrás de esto hay muy buenos profesionales y que tienen, además de un muy buen oficio, mucha ilusión. Y nada más, voy a dar paso a dos de esos magníficos profesionales, que son los que a partir de ahora van a contar los detalles del programa de seguimiento. Muchas gracias.